hijos. Y para hablar de esa bendición integral de Dios, pues tenemos que pensar en la conformación que cada uno de nosotros tiene como individuo, como persona, como creación de Dios que por su gracia somos. Y es lo que el apóstol nos permite mirar en este pasaje que hemos leído. Él dice que nuestro ser está integrado por espíritu, alma y cuerpo. Tres componentes diferentes el uno del otro, pero integrados en una unidad que totalmente se llama el ser humano. Y precisamente porque Dios así nos hizo, Él, que tanto nos ama, ha provisto para que nuestro ser de manera total cuente con su bendición. Eso quiere decir que hay bendición de Dios para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Es nuestra responsabilidad examinar la palabra, crecer en el conocimiento de cada una de esas áreas que nos integran y comprender la provisión que Dios ha hecho para cada una de ellas. A eso es a lo que estamos llamando esta noche bendición integral. Dios responde a todo y por lo tanto en su inmensa bondad ha provisto ya toda una respuesta a favor nuestro en cada una de las necesidades que en estas diferentes áreas presentamos. Pero es necesario que nos hagamos conscientes que Dios tiene un orden de prioridades y que para Dios lo espiritual es superior a lo anímico y a lo físico, porque Él en sí mismo es un ser espiritual. Dios es espíritu y por ser el espíritu ha creado espíritu en nosotros. Por eso Dios se ha preocupado en que sepamos que en el ámbito espiritual toda bendición nos ha sido concedida ya. Nosotros solemos saludarnos: hermano, Dios te bendiga, como deseando que la bendición de Dios venga, sea sobre el hermano a quien le extendemos nuestro saludo. Pero bien, debiéramos hacer el ejercicio y pensar si eso es solo un protocolo, si es solo un gesto de amabilidad, si tenemos en el corazón el deseo de que Dios bendiga al otro, y que armonicemos eso con la palabra de Dios, porque lo que el Señor nos declara en el ámbito espiritual, repito, estoy en ese, es que toda bendición espiritual nos ha sido dada ya. Efesios, el capítulo número 1, el versículo 3, escribe el mismo apóstol Pablo, y en esta carta, cuyo tema por excelencia es la iglesia, ese gran propósito, eterno propósito de Dios, escondido por siglos y edades, pero manifestado a su debido tiempo. Y entonces, haciendo la exposición de estas verdades,
el apóstol Pablo escribe y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Eso es un hecho consumado. No dice que nos bendecirá, sino que nos bendijo con toda. Eso es totalidad, eso es plenitud. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que toda bendición fue puesta para nosotros en Cristo. Y cuando nosotros nos pusimos en Cristo, encontramos en Él toda bendición espiritual. Por eso, en concordancia con esto, el apóstol Pablo escribe luego a los colosenses, inicialmente, porque también esa palabra es para nosotros, y en esta noche para ustedes, los hermanos belemitas. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que espiritualmente nadie tiene menos aquí que otro. Todos hemos sido llamados a la plenitud de bendición espiritual que hay en Cristo. Como miembros de este cuerpo, todos, sin excepción alguna, hemos sido llamados a estar en conexión con la cabeza que es Cristo, y de Él nos nutrimos para crecer en toda gracia y bendición. Nuestro espíritu está a la vez subdividido en tres componentes, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Ahí es donde cada uno de nosotros debe trabajar en el conocimiento, para que, desarrollando esos sentidos espirituales, podamos apropiarnos de la riqueza con que Dios nos ha bendecido, y podamos alcanzar ese propósito de Dios en esa área, y es que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura de Cristo, y que seamos espirituales, maduros, no espiritualistas, no, Señor, espirituales, seres en los que el espíritu, que es la parte prominente y resaltante, valiosa del ser, el Espíritu de Dios pueda hallar cabida y operar para que comande todo nuestro ser, y de esa manera podamos vivir una vida a plenitud como Dios ha querido regalárnosla, porque precisamente esa es su declaración: he venido para que tengan vida, pero no lánguida ni efímera, sino en abundancia. Escudriñar esas riquezas, apropiarnos de ella por fe, es responsabilidad de cada uno. Lo real es que algunos parece que tienen más que otros, pero quizás el factor determinante en esa riqueza que se posee sea el conocimiento. Dios nos ha llamado a conocer estas cosas. Para eso nos ha impartido su sabiduría. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni se las ha imaginado nadie, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y nos las ha dado a conocer a nosotros mediante su Espíritu, porque el Espíritu es el que todo lo escudriña, aún los secretos de Dios. Pero nosotros
hemos sido llamados a ser participantes de la naturaleza de Dios, que es su espíritu, y a llenarnos de ese su espíritu y a ser guiados por ese su espíritu. Así que no debe haber cristianos pobres entre nosotros en términos espirituales, porque a todos se nos ha dado la plenitud y la bendición en Cristo Jesús. Pero no somos solo espíritus. Estamos mirando que nuestro ser también está compuesto por el alma. Y el alma a su vez se subdivide en la mente, en la voluntad y en las emociones. Y a diferencia del espíritu, la bendición para nuestra alma es algo que debe procurarse y trabajarse. Está en Cristo, claro, pero ahí ya no hay una declaración bíblica en la que se nos asegure que toda esa bendición nos ha sido dada ya. Ahí debemos procurarla. Debemos ser participantes con Cristo en la obtención de todas esas bendiciones que en el ámbito del alma, en lo anímico, Dios ha querido compartirnos. Hablemos de algunas de esas cosas. La Biblia dice que Dios nos ha regalado la mente de Cristo. Y la pregunta es, ¿podrá haber alguna mente más prodigiosa que esa? Pero ahí es donde comenzamos a descubrir las falencias, porque hay mucho cristiano con corazón nuevo, pero con mente vieja. No han procurado, y por eso hablaba de la responsabilidad que a cada uno de nosotros compete, apropiarse de esa mente. Déjeme ilustrarlo de alguna manera. Aunque usan el computador, el que tienen es tan desactualizado, es tan grande, es un mamotreto, es un elefante, pero su capacidad y agilidad es tan mínima que no progresan. Hay que actualizarnos, hay que estar constantemente en búsqueda de apropiarnos de eso que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo escribe a los romanos que no nos debemos conformar a este siglo, sino que nos debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ocuparse y seriamente en la renovación de su mente. Dios nos ha dado una orden, y es que nos despojemos del viejo hombre, y esperamos que, teniendo la mente de Cristo, podamos comprenderlo, porque si no, alguien hará como la viejita que, llegando a su casa, le dijo al esposo: hasta aquí llegamos, mijo. Y él, alarmado, preguntó: ¿a qué te refieres? Ella le dijo: hoy me hablaron del evangelio y me regalaron la Biblia, y al abrirla eso encontré, que hay que despojarnos del viejo hombre, así que hasta luego, mi hijito. Qué muestra tan clara de una mente no renovada. El ejercicio
que Dios nos propone es que nos desvistamos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo. Pero el puente, que es lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios también, en el capítulo 4, del 22 al 24, es la renovación de nuestro entendimiento. Si no hay renovación de entendimiento, no puede haber transformación. El mundo dio un salto en estos últimos 100 años que no logró dar en 5,000 años, más 900 atrás. ¿A qué se debe eso? A que el hombre ha hecho eso. Claro, desafortunadamente lo ha hecho solo en el plano del conocimiento intelectual, no del espiritual. Pero lo cierto es que en este momento los gobiernos de países industrializados, desarrollados que llaman, invierten enormes cantidades de dinero simple y sencillamente para que algunos hombres estén confinados, simple y totalmente dedicados a pensar y a inventar, o más que a inventar, porque se dice que ya prácticamente todo está inventado, hacerle reingeniería a las cosas, porque como Salomón dice, debajo del cielo no hay nada nuevo. Lo que hay que aprender es a hacerlo de mejor forma. Por eso esa gente, si tú hablas con ellas, difícilmente te comunicas, porque ellos viven adelantados en el tiempo. Están pensando cómo es el auto del futuro, cómo es el hábitat del futuro, cómo serán las ciudades del futuro. Andan haciendo cálculos, haciendo proyectos. No están adaptados a este siglo. Su entendimiento va más allá del común de los hombres. Es eso lo que el apóstol dice: a no ser que ustedes se apropien de la mente de Cristo, no van a lograr transformarse. Y está bien, uno puede vivir así, pero no disfrutará la vida a plenitud como Dios desea que se haga. Por eso es vital que nosotros hagamos eso. La palabra nos indica cómo renovar la mente, porque ella nos da la fórmula para pensar bien en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en lo que haya virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza. En eso solamente hay que pensar. Cualquier pensamiento diferente, como explica el apóstol Pablo a los Corintios, debe ser tomado cautivo, traído en obediencia a los pies de Cristo, para que toda fortaleza que el enemigo construyó por años y generaciones, incluso en la genética nuestra, sea derribada y en nosotros se construya solo un santuario y un templo en el que Cristo sea conocido, servido y adorado como Señor que es y merece ser. Debemos renovarnos en el alma, en el ámbito sentimental. Es cierto que tenemos emociones y sentimientos, pero lo menos que Dios quiere es que seamos sentimentalistas. Hay gente que por todo llora, y hay quienes piensan que llorar es una bendición. No, llorar es una respuesta emocional. Airarse no es malo. El problema es dejarse gobernar de la ira y terminar pecando. Sería ilógico que Dios hablara en su palabra que reprimiéramos algo que Él precisamente nos dio y que es parte de nuestra constitución.
Por eso cuando el apóstol Pablo habla de la ira, no dice suprímanla, háganla desaparecer. Él dice aírense, pero no pequen. Porque no somos cristianos de corcho, somos de carne y hueso. Ya lo veremos. Dios no nos quiere insensibles. La sensibilidad emocional es parte de la vida y hay que cultivarla. Jesús llegó a la tumba de Lázaro y lloró, dice la Biblia. De seguro que no hizo un espectáculo, pero la Biblia dice que Jesús lloró. Y eso muestra lo que es ser anímico, tener alma. Porque Cristo, igual que nosotros, estaba conformado de espíritu, el cual entregó en la cruz, de alma, de la cual dijo estaba tan angustiado. En Getsemaní lo expresó: mi alma está triste hasta la muerte. Pero no por eso se tiró por un despeñadero, ni pidió prestado una espada para suicidarse. Aunque la angustia lo consumía, él nunca perdió el equilibrio. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser seres equilibrados. ¿Cuánta gente pierde la cabeza y baja del equilibrio a la depresión por un rompimiento amoroso, por un problema laboral, por una relación rota? ¿Cuántas personas siguen reaccionando de manera adversa? No tienen inteligencia emocional, manifiestan su desagrado y su disgusto poniendo cuanto arrugas en su frente, o como decimos en el argot popular, tirando trompa como un elefante para que el otro sepa que están bravos, porque no tienen la capacidad de ir a donde el otro y decirle: mijito, venga, sentémonos y hablemos qué está pasando entre nosotros. ¿Qué es lo que Dios propone cuando dice que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejes allí tu ofrenda, vayas a reconciliarte primero con tu hermano y luego traigas la ofrenda que querías darle a Dios? Por eso pasa de todo. Los matrimonios se acostumbran simplemente a vivir por costumbre en el tiempo, porque el amor desaparece a causa de la ignorancia de cómo son los sentimientos y las emociones. Desconocen muchas personas que el enamoramiento es algo efímero, quizás 2 o 3 años a lo máximo, y que eso tiene su razón de ser. Si no nos enamoráramos, la pregunta es: ¿habría parejas en un mundo tan rápido y convulsionado como este? Pero el problema es que la gente se enamora, hace pareja, y después de esos 2 años o máximo 3, las parejas se desunen y rompen sus lazos, porque no han podido entender que el amor real es el espiritual, y ese amor es volutivo, no sentimental. Y por lo tanto, si no se obtiene el amor de Dios en el corazón y se obliga a la voluntad, se guía a la voluntad a permanecer ahí con el otro y para el otro, entonces nunca se va a poder construir una relación sentimental perdurable, porque sin esa fuerza que viene del Espíritu
pues no puede mantenerse. Es vital entender que Dios nos dio una voluntad que Dios respeta al punto tal de que aunque se oponga a la propia de Él, Dios no somete a nadie a la fuerza. Él es el Todopoderoso, pero lo menos que usa es la fuerza. Dios se mueve en el plano del entendimiento, de la sabiduría y de la inteligencia. Por eso lo que Dios desea no es someternos, sino que nos sometamos. Por eso Dios no usa el temor para traer a sus pies a nadie, sino el amor. Por eso Dios no hace alarde del juicio, sino de la misericordia. Porque Él es un ser perfecto, equilibrado. Y por lo tanto desea que así nosotros también seamos. El salmista escribía de parte de Dios hace muchos años: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, el cual, si no se sujeta con cabestro y con freno, no se acerca a su amo. Dios nos ha llamado a vivir en el mundo del espíritu. Y aunque el viento se puede presentar tan fuerte como un huracán, tan violento como un tornado, o algo un poco fuerte como un vendaval, Dios, más bien, en su comparación con el viento, la palabra viento y espíritu son la misma, suele usar el término brisa, suavidad, frescura, delicadeza. Y Dios nos llama a eso, a ser sensibles para responder a esa suave brisa, que siendo tan suave tiene el poder de mover la fuerza más grande que el hombre tiene, que es su voluntad, para poder guiarlo por donde debe ser. Por eso dice: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino por donde debes andar. Y David lo entendió muy bien, con razón escribe: enséñame, Señor, tus sendas, encamíname por senda de justicia, por amor de tu nombre. Porque somos tan tercos, tan testarudos, unida a una mente tan engreída y tan vanidosa, que a no ser que nos sometamos voluntariamente a Dios, estaremos perdidos. Que Dios no diga de nosotros lo que dijo de Israel: 40 años estuve disgustado con vosotros, pueblo que divaga de corazón, duros de cerviz. Dios no nos ha hecho a nosotros mulos, y no hay una sola comparación en la Biblia en la que a un cristiano se le compare con un animal diferente a la oveja. La oveja puede ser torpe, pero sabe a la perfección distinguir la voz del pastor y seguirlo, porque las ovejas necesitan siempre a alguien al frente y no atrás como las mulas. Las mulas solo oyen el sonido y el chasquido del látigo, pero las ovejas oyen la voz de su dulce y amante pastor y lo siguen. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que necesitamos apropiarnos de toda esa bendición. Necesitamos encontrar el equilibrio en esa área de lo anímico, del alma, porque Dios nos quiere bendecir ahí completamente. Qué bueno que se escriba
de nosotros o se diga entre nosotros: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nuestros caracteres y temperamentos estén construidos y edificados, que no estemos divididos en nosotros mismos en el ámbito temperamental ni del carácter, porque cuánta ignorancia hay en esas áreas, y por lo tanto esas debilidades temperamentales y en el carácter hacen que cojeemos, que arrastremos el caminar cuando pudiéramos andar bien derechos, ya que Dios nos ha dado el Espíritu, el fruto del Espíritu, para que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Ese es el carácter. Y que nuestro temperamento sea enriquecido con todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo, para que nuestras debilidades temperamentales no se asomen, sino al contrario, nuestras fortalezas. Y no se cumpla en nosotros lo que dice Salomón: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Pablo dice que debemos ser olor de vida para vida. Pero cuánta gente se ha quejado de oler cierto olor rancio en algunos de nosotros. Pero Cristo es la vida, y esa vida de Cristo se debe manifestar en nosotros. Correré a 1000, porque me queda un solo minuto para hablar de lo tercero. En el ámbito físico está el cuerpo, y el cuerpo necesita techo, comida y vestido. Necesitamos un ambiente, y ahí también nosotros somos responsables. Siga orando por una casita y no se extrañe que Dios le dé una de 35 metros, pero ore por una casa, y a lo mejor tendrá una casa digna de 72 metros, que es lo más normal para un ser humano vivir, porque ahí es su fe y su proyección la que determina. Pídale al Señor una motico, siga hablando en diminutivo, y entonces recibirá migajas. Pero pida el pan nuestro de cada día, y le vendrá grande, caliente y fresco, porque Dios responde a la medida de nuestra fe. Siga pensando en pobreza, y entonces ella se acomodará muy cerca de usted. Pero si piensa en prosperidad y en abundancia, y a eso le añade diligencia, de seguro que Dios le concederá sabiduría para hacer la riqueza y llegar a poner muy en alto el nombre de su Dios. Porque no es compatible que yo hable de un Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, que todo lo sabe, y al pisar un chicle con mis zapatos en el camino sepa de qué sabor era. Es vital entender que Dios, y eso es lo que Pablo le dice a los filipenses, puede suplir toda necesidad nuestra. Dios nos ha hecho un desafío, nos ha invitado a buscar primeramente su reino y su justicia, y ha empeñado su palabra al decirnos que todo lo demás nos será añadido. En esta Biblia, que creo es la misma suya, dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero hay que ser justos.
Porque la promesa algunos la reclaman, pero de justicia nada. Y es con garantía para los justos. Dios nos ha retado diciendo que ni Salomón se vistió como los lirios del campo, y que a los hombres de poca fe Él puede hacer mucho. Así que en el ámbito físico tenemos también toda bendición de Dios, pero toca apropiarnos, conocer las normas, las leyes que gobiernan ese ámbito, y de esa manera poder llegar a esa plenitud de la bendición integral de Dios para nosotros. Amados, respetándoles, termino aquí en el nombre de Jesús. Si nosotros individuos, hijos de Dios, crecemos de manera integral, podemos tener una iglesia integral. Esa iglesia que se leía ahora al comienzo del culto, que fue la iglesia que muchos llaman primitiva, pero que de primitiva no tiene nada. En cambio, si usted lee la iglesia de la Odisea, ahí no habían pobres, ahí no se recogía canasta, ahí no se hablaba de obra social. Todos decían: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la pobreza espiritual era terrible, y a ellos los llamó Dios desventurados, ciegos, desnudos y miserables, y les ofreció oro del bueno, del que Él refina en su templo. Te damos gracias, Señor, por llamarnos a semejante calidad de vida. Te damos gracias por haber provisto para nosotros tal riqueza y bendición. Gracias, Jesús.